Buenos días a todos los lectores de OK Diario. Estamos en el plató en un especial Día Mundial de los Bosques. Hoy, 21 de marzo, se está celebrando esta efeméride que conecta con muchas cosas, con la biodiversidad, con la actividad cinegética, también con la gestión forestal. En este día, pues tenemos preparados dos platós. Un plató, que es el que tenemos aquí delante, sobre gestión forestal, cinegética, sobre la codorniz, y posteriormente pues hablaremos de gestión forestal y prevención de incendios. Hoy nos acompañan aquí en el plató de OK Green y de OK Diario. Buenos días a todos. Buenos días. Josep Escandel, que es el presidente de la Real Federación Española de Caza. Buenos días. Buenos días. José María Mancheño, que es presidente de Mutua Sport. Y Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisán. Buenos días a todos. Buenos días. Y la gente se preguntará, Día Mundial de los Bosques, la caza, la codorniz, pero ¿cómo que conectamos todo esto, no? Está claro que hay una interacción con el medio. Cualquier cosa que hagamos los humanos, al final, pues lo que hace es trastornar o modifica lo que es la naturaleza, los territorios. ¿Por qué hay una importancia suprema, ¿no?, de la caza en la gestión de los bosques? Pues efectivamente, para nosotros en el Día Mundial de los Bosques somos firmes defensores de la gestión activa. No se entiende ya una naturaleza sin la influencia antrópica, sin la intervención del hombre, y en ese sentido pues nosotros nos implicamos a través de lo que es la gestión cinegética. Y hoy hablamos precisamente de codorniz porque para nosotros supone un paradigma en lo que ha sido el cambio de modelo de una caza que era exclusivamente un aprovechamiento, digamos, oportunista, a lo que ahora requiere ser un verdadero proceso de implicación y de los agentes implicados en la conservación de una especie, en la sostenibilidad de una especie y en garantizar la conservación a través de una práctica de gestión. Los mensajes que vamos a tener aquí seguramente será: sin caza no hay conservación, hay datos científicos técnicos muy sólidos, y que la caza de la codorniz es sostenible, y que todo esto también lleva por detrás pues una gestión y una financiación. La codorniz, por ejemplo, Luis Fernando, que tú eres el científico de la mesa, importancia de la codorniz en el medio ambiente, su interacción, ¿cuál es el papel que juega ahora mismo? Bueno, realmente estamos hablando de una especie migratoria, lógicamente, en la cual, bueno, a diferencia de lo que ocurría hace poco más de 20 años, y bueno, como decía el presidente de la Federación, es necesario conocer el estado de las poblaciones, especialmente de las aves migratorias. España, y yo creo que Europa, ha sufrido pues un cambio muy importante en cuanto a la gestión del hábitat. Bueno, no hace falta nada más que mirar las épocas de cosecha que teníamos en España hace 25 años y las que tenemos hoy, ¿no? Eso unido a los cambios en el clima, a los cambios en el modelo de gestión, al abandono por el mundo rural, hace que la codorniz sea una especie muy importante desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista cinegético también, porque tengamos en cuenta que en la mitad norte de España es un aprovechamiento clave para muchos cazadores. Muchos cazadores ahora mismo solo cazan, pues eso, prácticamente codorniz, y creemos que todo este esfuerzo que hemos realizado durante los últimos 6 años en colaboración pues, con Mutua Sport y, bueno, por supuesto con la Federación Española, con las federaciones territoriales y con miles de cazadores que se han apuntado a un proceso de cambio a llegar al cazador del siglo XXI, que no solo es el que caza, sino el que gestiona y el que conoce el estado de todas las poblaciones. Ahora mismo estamos en un momento clave. El título de este desayuno informativo, de esta mesa, es: la codorniz no está en peligro. ¿Por qué Europa quiere limitar su caza? Que esa es la gran cuestión, ¿no? Una cuestión regulatoria que afecta pues llenamente a nuestro país. Josep. Pues intentaremos arrojar un poco de luz a través de nuestra conversación, pero sí que hay que comprender que la Comisión al final tiene un enfoque bastante global, bastante parcial, que no atiende precisamente a lo que nosotros demandamos, que es una gestión territorial y de observación directa sobre las singularidades de los territorios. Entonces nos encontramos en un contexto que 27 países en los que ni siquiera posiblemente esté presente la codorniz, en la mayoría de ellos no está presente, pues por normativa europea, por conservación global, digamos, y por atención a que una especie tiene que ser patrimonio de la colectividad, digamos, nos vemos obligados a imponer una serie de restricciones que realmente a nuestra percepción y según arrojan nuestros datos no serían aplicables en este caso. Entonces intentaremos un poco abundar qué organismos son los que están recomendando esta censura o esta moratoria, digamos, de la caza y por qué. ¿En qué datos se basa Bruselas para cercenar de esta manera una actividad cinegética que es fundamental, Luis Fernando?
Bueno, la cuestión está en que no sé si llegamos tarde para algunas especies, en esta no, como después veremos, pero la clave aquí está en que la monitorización y el seguimiento de estas especies se ha hecho mediante durante una única metodología, que son los seguimientos pasivos, los censos pasivos. Luego veremos por qué en una especie como esta los censos pasivos no son válidos. Y eso es lo que hace que se vea la evolución y las tendencias poblacionales desde hace 25 o 30 años. Pero si eso lo hacemos con todas las especies, jamás va a haber un proceso de recuperación, por lo que decía al principio, porque la estructura, porque el hábitat en España no tiene nada que ver y el modelo de gestión tampoco, ni la agricultura, ha cambiado todo. Con lo cual, se basa en datos de hace 25 o 30 años. Lo que nosotros decimos es, para todas las especies, tenemos que ver la evolución de los últimos 10 años, saber cómo está, saber qué población tenemos y saber si esa tendencia y si esos datos que estamos aportando son suficientes para hacer modificaciones en su modelo de gestión, en su caza, y si lo son, los cazadores somos los primeros en tomar las decisiones porque son los más interesados también en que esas especies convivan, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que de alguna forma creo que hemos cambiado y ahora entiendo que es, Sí, es que lo contaremos. es fundamental. Ahí, luego te preguntaré a ti, José María, pero está una iniciativa que es el proyecto Coturnix, ¿no? Que es fundamental, que tiene una base científica y que además aporta datos que no llegan donde tiene que llegar para tomar una decisión a nivel estatal y también comunitario. Josep, ¿qué papel juega el gobierno y las comunidades autónomas en este tema? Pues bueno, la gente lo que tiene que comprender es cuál es el proceso de decisión. En primer lugar, hablamos de que Bruselas, de manera abstracta, trata de prohibir la codorniz, pero tendríamos que remontarnos, y ahora lo hacemos, vamos organismo por organismo. Esto empieza cuando la Comisión Europea encarga a un consorcio científico, liderado por una institución europea, española, perdón, que es el IREC, y les encarga analizar, monitorizar y dar información sobre una serie de especies cuya conservación podría estar comprometida, sin definir exactamente si por la caza, si por otros ambientes, si por déficit de hábitat. Entonces encarga estos informes al consorcio científico. Y este consorcio lo que hace es evaluar una serie de datos que, como explicaba Luis Fernando, pues vienen desde 30 años atrás. Son datos que no serían extrapolables por el cambio de contexto, por el cambio de hábitats y por el cambio de ecosistemas propios. Entonces, esta serie de datos son las que recopila el consorcio y que traslada a modo de información, a modo de recomendaciones, a los órganos, digamos, de científicos, técnicos de la Comisión Europea. Y en esa fase es en la que estamos. Existe un órgano técnico que es la Task Force, que lo que hace es recibir los informes del consorcio y en base a estos informes decir, señores, consideramos que la situación de esta especie o de otra, en este caso de la codorniz, podría ser insostenible o podríamos estar acercándonos a la sostenibilidad, porque tenemos una tendencia desde hace 30 años que nos indica que esta población ha sido descendente. Nosotros eso, hace cerca de 2020, y ahora daré paso a José María que nos explica un poco sobre el proyecto Coturnix, detectamos esta inquietud, detectamos esta falta de datos y esta tendencia, digamos, de Europa y la orientación que podría tener, digamos, el procedimiento, y las federaciones, a través de su unión, a través de las fundaciones científicas y a través de Mutasport, pues inician este proceso, digamos, de reacción a la problemática. Se ha realizado un censo que es casi épico, ¿no? Por decirlo así, porque se han recopilado unos datos que son científicos. Esto, al final, hay que tener detrás un apoyo y un respaldo financiero, ¿no? ¿Verdad, José María? Sí, así es, así es. El proyecto Coturnix, ya que hablamos de codorniz, pero también podríamos hablar de zorzales, observatorio cinegético, surge de la inquietud del sector. Ya en el caso de la codorniz ya sabíamos hace 6, 7 años que esto podía ocurrir. Los grupos ecologistas habían puesto la especie en el punto de mira, nunca mejor dicho. Y bueno, el proyecto Coturnix surge de la necesidad y de la absoluta creencia que tiene el sector cinegético de que la ciencia es la mejor aliada para defender nuestra actividad. Y surge hace 6 años, en este tiempo, en este proyecto de Ciencia Ciudadana, a través de la Real Federación Española, y todo ahí de alguna manera coordinado por Mutasport, pues bueno, hemos destinado una cantidad que supera los 300.000 euros, hay comprometido otros 300.000, o sea, cuando alcancemos el umbral de los 8 años, de los últimos 8 años, pues habremos hecho una inversión, el sector cinegético, de más de $500.000 de euros destinados a este proyecto de Ciencia Ciudadana, que, como bien se puso el otro día de manifiesto en el Foro Nacional de la Codorniz, que se celebró en Valladolid,
Es un proyecto que arroja unos datos de enorme solvencia y que bueno, por lo menos el sector tiene esos datos como un arma para luchar contra lo que venía siendo hasta ahora, ¿no? Lo que era toda la ciencia aplicada a la caza. Éramos rehenes del sector ecologista, que eran los que se dedicaban a estudiar las diferentes especies, cazables, no cazables, y bueno, pues con el proyecto Coturni pues rompimos esa deriva y bueno, pues tenemos unos datos bastante solventes con lo que estamos defendiendo, pues como tú bien decías antes al principio, una caza pues absolutamente sostenible de esta especie tan emblemática en algunas zonas de España. Fernando, ¿cuántos ejemplares se han estudiado con este proyecto? Bueno, más que ejemplares, permíteme contarte un poco la estructura. Es complicado un poco resumir el trabajo de 6 años. Bueno, sobre todo porque no se ha trabajado solo en el conocimiento y la monitorización, se ha trabajado en 7 líneas distintas. En este caso, en la primera monitorización se han hecho censos pasivos, pero también una cosa muy importante y que diferencia lo que se está haciendo por ejemplo en Europa, se está haciendo seguimientos activos. ¿Eso qué es? Estamos haciendo mediante estaciones de escucha, mediante captura, mediante redes, la captura de ejemplares para anillar y con eso, al mismo tiempo, lo que nos permite es hacer ese seguimiento de una forma un poco diferente, porque mediante un censo pasivo tú puedes ir andando y puedes localizar una codorniz o dos, y mediante estos censos activos lo que nos permite es multiplicar hasta por 4 y por 7, dependiendo del tipo de hábitat, bueno, por las codornices que hay, con lo cual hay una infravaloración en los datos que hay, los oficiales que se están tomando. Por otro lado, estamos trabajando en la estructura poblacional. Eso es muy importante para, de alguna forma, saber por la razón por de sexos y también para saber las edades. Y esa es una de las cuestiones claves para nosotros. Creo que hemos recibido en torno a 55.000 alas por parte de estos cazadores, lo que nos ha permitido bueno, tener estos datos. En cuanto a la productividad, un tema clave también para cualquier especie, estamos haciendo el seguimiento en cosechas, pues es que de ese modo estamos viendo las polladas y estamos viendo las hembras que hay, cosa que con los censos activos es más complicado porque solo detectas machos. La supervivencia, hemos recuperado más de 375 bojanillas, algo histórico en España para esta especie, y que eso nos permite ver los diferentes flujos migratorios, ¿no? Nosotros estamos en la ruta migratoria occidental y esto nos ha permitido ver aquellas anillas que se estamos anillando en Francia, en Inglaterra o en otros sitios, nos permite ver bueno, cuáles son, ¿no? Luego, por la ecología espacial la estudiamos también mediante la colocación de GPS, que nos ayuda también a esos flujos migratorios y a conocer supervivencias. Y por último, hemos trabajado en la introgresión genética, algo importante para nosotros también, para cualquier especie, y en la caza adaptativa, que es para nosotros. La caza adaptativa consiste en adaptar la caza que se realiza de una especie a las condiciones que hay de la misma, y ese es, yo creo que clave para las especies migratorias y especialmente para esta especie, la codorniz. Estás hablando de una recopilación de datos que hablábamos antes de entrar aquí a plató, que no se ha hecho, es pionero prácticamente, no se ha hecho en España. ¿Qué pasaría si, bueno, Bruselas ignora pues que hay un respaldo científico sobre este tema, sobre la codorniz, y si tiene sentido una moratoria cuando hay datos científicos que lo avalan? ¿Qué pasaría? Pues ahí tenemos el Ministerio de Agricultura, que tiene su propio plan y que tiene su estrategia para continuar cazando la codorniz de una manera sostenible. Ha identificado de una manera muy clara cuáles son los pilares que garantizarían la subsistencia de esta especie. Y son pilares que, directa o indirectamente, van a depender de los cazadores y de la gente que está en el territorio. Por ejemplo, uno de los pilares fundamentales es la recuperación y la gestión de los hábitats. Al final se trata de una especie que vive en el cereal, para que todos de una manera sencilla viven en el cereal, por tanto depende exclusivamente de la existencia de estos campos de cereal. Sin población en el territorio, sin un desarrollo rural sostenible, sin los cazadores, que somos los que nos encargamos de que estas cosechas se gestionen de manera adecuada para ser compatibles con el aprovechamiento cinegético, estaríamos teniendo algo totalmente contraproducente que puede ir en contra de la propia preservación de la especie.
Otro de los puntos señalados es, por ejemplo, la necesidad de investigación. Luis Fer ha arrojado ya algunas de las sombras que se tienen sobre la especie. Faltan parámetros de dinámica poblacional que se desconocen y que no será posible conocer si no es a través de los datos que los propios cazadores arrojamos, a través de más análisis de alas, como ha dicho Luis Fernando, a través de determinados sistemas, como sería, por ejemplo, hicimos este año la primera monitorización, el primer conteo, digamos, simultáneo a nivel territorial. Eso sin la caza no sería concebible porque ninguna otra entidad puede disponer de esos recursos humanos y económicos para facilitar esto. Y finalmente, otro de los pilares, que es la información directa, también depende de los cazadores, saber lo que está pasando en el campo, saber lo que se está cazando, trasladar estos datos con eficiencia, y esto depende de nuevo de los cazadores. Por tanto, son 3 pilares en los cuales nosotros somos fundamentales, somos una parte que sin contar con nosotros no se va a suceder, y son pilares que son de la propia sostenibilidad de la especie. Entonces, un poco la misión de las federaciones, y en esto José María nos podrá arrojar un poco más de luz. La misión de las federaciones está consistiendo en transmitir el mensaje científico, el mensaje de lo que nosotros estamos observando en campo, que es lo que decía Luis Fernando, elevarlo a través de la Federación Española de Caza, a través del Ministerio, a las entidades europeas, para decirles, señores, ustedes tienen una perspectiva global basada en datos de hace 30 años, pero la realidad del campo español es que hace 10 años la codorniz se está manteniendo estable y que durante los 3 últimos años incluso hemos registrado incrementos de la población, y que todo esto responde en buena medida, no está acreditado, pero puede responder a los esfuerzos que ya los cazadores estamos realizando en la conservación de la especie. José María, ¿qué pasaría si los cazadores dejaran de implicarse? Pues, como tú bien has dicho, el estudio pionero, el más importante sobre la especie a nivel europeo, pues desaparecería, evidentemente. Yo creo que antes lo decía Josep, yo creo que ese es uno de los problemas que yo como presidente mutuo, pero también como presidente de la Federación Andaluza de Caza, veo que sorprende que no se tengan en cuenta, ¿no?, en la manera que nosotros entendemos que se deben de tener los datos del coturne. Y eso que puede provocar que, como bien has dicho, esos números que acaba de decir antes Luis Fernando, pues puedan verse comprometidos y perjudicados. ¿Por qué? Porque, bueno, se pierde la ilusión. Llevamos trabajando 6 años con la ilusión de que la ciencia es la mejor aliada, la que mejor nos va a permitir defender la caza. Y si ahora se ponen en duda o se desprecian esos datos, pues va a costar trabajo decirle al colectivo que hay que seguir trabajando. Evidentemente, como bien dice nuestro presidente, desde las federaciones autonómicas vamos a seguir comprometiendo a la gente, le tenemos que seguir diciendo que es la mejor solución para nuestro problema, que es la mejor manera de luchar contra esta deriva un tanto ideológica, ¿no? Y ahí estaremos todo el tiempo que haga falta. Esta pregunta la tengo que hacer porque estamos en un portal de medio ambiente y sostenibilidad. Luis Fernando, ¿es sostenible la caza en España? No sé si es muy directa. Sí. ¿La caza de esta especie te refieres? Sí. O, Vamos a esta especie, o sí que empezamos por Muy la bien. caza en general y vamos a esta especie, y luego te preguntaré también cómo afecta la moratoria a la especie también, Sí. claro. Bueno, pues en línea general la caza no solo es que sea sostenible, es que es la clave de la sostenibilidad de muchas de las especies que hay. Para quien no sea cazador, para quien no esté ligado al campo, seguramente sea una respuesta que le choca. Pero es verdad, o sea, cada coto tiene un plan de caza, las administraciones autonómicas tienen unos planes de gestión, unas normativas, unas órdenes de veda. Hay especies cuando están en declive que se terminan sacando de las órdenes de veda, de los reglamentos de caza. Estamos en el siglo XXI, esto no es la España de los años 60, con lo cual, por supuesto que la caza lo es. Y en el caso de la codorniz hay una cosa muy importante dentro de los resultados de todo lo que hemos hecho, de esas 50.000 alas que decía antes, de las más de 5.000 cazadores pues implicados, las 12.500 jornadas por de caza, las anillas recuperadas o los 34 puntos SEC, nos han dado un dato importante, y es que la caza es sostenible, como decía Josep antes. Además hay un índice, el índice de los adultos juveniles, que este año, la media de los últimos años nos ha dado que era 6, lo que significa que hay un número de juveniles muy importante en su caza, lo cual es positivo en el sentido en el que hay una grandísima productividad. ¿Qué diferencia esta especie de otras? Precisamente eso, su productividad, su altísima productividad. Y eso nos permite el que todos los años tengamos una evolución desde los últimos 10 años, que también hay que decirlo, que no se nos olvide, las comunidades autónomas ya han hecho un esfuerzo muy importante, los cazadores lo han hecho también, en la reducción de los días de caza. Este mensaje de la posible moratoria tenemos que concluir de alguna forma diciendo que estamos
creo que bastante seguro que este año, gracias a este estudio, no se va a producir, que tenemos que seguir trabajando y que aunque haya unas restricciones en los días de caza, de alguna forma pues hemos logrado, gracias al esfuerzo de los cazadores, de las federaciones y toda la gente que nos ha ayudado en todos los datos que de alguna forma pues he dicho, bueno, llegar a este informe científico que es el que nos permite de alguna forma seguir. Josep, ¿quieres apuntar algo? Sí, si me permites, nosotros una de las misiones que tiene la Real Federación Española de Caza es obviamente estar en contacto con las instituciones europeas y tengo que dar fe, y eso ningún país nos dejaría por mentirosos, que España a nivel país, sobre todo el Ministerio de Agricultura, puede permitirse ser la entidad más beligerante y más vehemente en la defensa de la caza y en la sostenibilidad de la caza gracias precisamente a los datos de Coturnix. Obviamente el Ministerio cuenta con estos datos igual que en los del consorcio, pero dado que está implicado y sabe cómo se han generado los datos y sabe cuál es la tendencia, realmente en todas las reuniones de las comisiones técnicas, España siempre es el país que con una mayor solvencia es capaz de defender que la caza es sostenible, precisamente porque las federaciones de caza, porque los cazadores y porque los científicos de España están generando esta serie de datos que de otra manera serían inabordables. Y por eso estamos evitando y estamos hablando de posibles restricciones, de si quizás este año o en 10 años, pero no estamos hablando de una moratoria que sería sin duda la opción preferida por muchos países y por muchas entidades que tienen esta influencia en Europa. ¿Cómo se llega a Europa? O sea, claro, ¿cómo se llega a convencer a Europa? Tengo todo esto, tengo un interlocutor en medio, que es el Ministerio de Agricultura, entiendo, y todo esto necesita una movilización y también una presión, por decirlo así, ¿no? Sí, se hace fundamentalmente nosotros los cazadores a través de la Real Federación Española de Caza y luego pues poniendo los datos científicos, el resultado del esfuerzo en manos de los gobiernos autonómicos. Te quería decir, esta es la solvencia del proyecto Coturni, que no es solo nuestro, sino que también hay 5 gobiernos autonómicos que se han sumado al proyecto y están participando, en el caso de Andalucía con los agentes de medio ambiente, con los técnicos, lo que da cuenta de la categoría del proyecto, ¿no? Y ese proyecto, esos resultados, pues evidentemente se trasladan a los diferentes gobiernos autonómicos y son los gobiernos autonómicos los que a su vez a través del mapa y el mapa luego en Bruselas. Y de hecho, muy recientemente, esta semana pasada, pues hemos tenido conocimiento de que los gobiernos autonómicos hacen suyo, de una manera expresa, han hecho suyo los resultados del Coturni y basándose en él le piden al gobierno central pues un poquito más de compromiso y firmeza ante Europa para defender lo que dicen los datos de Coturni. Claro. Luis Fernando, ¿esta moratoria sería contraproducente para la especie? Sí. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Todos afirman en la mesa. Sí, pero además no solo por convencimiento, por ser representante de la federación, yo lo digo desde el punto de vista científico, lo que afectaría principalmente es al conocimiento de la especie. Ese es el gran caballo de batalla nuestro, el insistir en que tenemos que seguir teniendo datos, podemos modular su caza, pero en ningún caso se puede prohibir, porque eso impedirá tener un conocimiento de una especie que solo se tiene conocimiento a través de la implicación de cazadores. Porque es una especie, como decía al principio, un poco diferente al resto. La tórtola es una especie bastante filopátrica, que donde nace vuelve, tiene un territorio de actuación, pues puede ser en torno a 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, pero de ahí se va a mover poco. La codorniz la tienes aquí hoy, la semana que viene la tienes a 60 kilómetros. Las codornices que tenemos, yo soy de un pueblecito de la provincia de Ciudad Real, las codornices que están llegando pues ahora, a partir de junio van a ir subiendo, buscando pues un mejor clima, buscando, vamos, más que clima, eso, buscando pues humedad, buscando terrenos que no estén cosechados. Por lo tanto, esa movilización de actores en defensa de la codorniz solo la tenemos a través de la implicación de cazadores. Claro, es que es importante saber que tienes personas sobre el terreno que te va chivando por ciencia ciudadana dónde está cada ejemplar. Es la mayor red bueno, lo que hemos creado, yo creo que en tan poco tiempo, yo creo que es importante no solo para la codorniz, y no solo porque los datos hayan salido bien, hemos hecho otros proyectos con otras especies de acuáticas, por ejemplo, que los datos no han sido positivos para la caza y lo expresamos porque nosotros somos ciencia y los cazadores cuando ven que hay un problema con una especie, insisto, pues es que lo reconocen. Pero ya digo que lo que hemos creado es una red de monitorización de, bueno, ciencia ciudadana, como decimos. En este caso mezclamos ciencia ciudadana
con equipos técnicos científicos, ¿vale? Con lo cual esa mezcla yo creo que es clave para el conocimiento de la especie y yo creo que ojalá y podamos replicar este modelo para otros países para tener pues, un conocimiento mejor. Es una mezcla muy potente. Claro, estamos ante un momento que se perdería un seguimiento científico con un valor que te da datos sobre el terreno que es inexplicable que te digan que no valen, ¿no? Sí, para nosotros Europa opera siempre desde un principio, que es un poco maleable, que es el principio de precaución. Es aquel de no tenemos datos, por tanto se puede prescindir de ello. Pero curiosamente siempre se termina prescindiendo de la caza, porque lo consideran, nadie habla de agricultura, que sabemos que tiene un impacto muy potente sobre la conservación de esta especie en concreto, nadie habla de otros factores como la contaminación, como la pérdida de hábitat, en cambio es fácil hablar de la caza. Pero hay que dejar muy claro que para nosotros, para los cazadores, para las federaciones de caza, la caza no es prescindible. Para Castilla y León la caza no es prescindible. Es parte de su sistema, de su motor de desarrollo, es parte de su tradición, de su manera de ser, de su forma de vida. Y por tanto no es prescindible para nosotros. ¿Se está alejando la conservación de una especie a quienes invierten en ella? ¿Ahora mismo estamos en ese momento? Podría decirse que sí. Te lo decía antes que nosotros el proyecto Coturne surge por la necesidad de generar ciencia en torno a una especie sobre, como bien se ha dicho, se desconocía y evidentemente sí, yo creo que el colectivo está muy interesado en seguir construyendo esa ciencia para mejorar. Somos conscientes de que la única manera de seguir cazando es a través de la sostenibilidad y estudios como este nos permiten mejorar, ¿no? Mejorar pues, la caza, mejorar la gestión. Y entendemos que sí, desde las federaciones autonómicas, de la Fundación, de la Federación Española. Sí. Esta es la gran pregunta. ¿Es una decisión ideológica entonces? Estamos ante un momento en el cual entra la política, ¿no? Lo que es la ideología. Desde luego no está siendo una decisión que tenga en cuenta todos los datos técnicos. Es una posición, además, tener en cuenta que el próximo paso será el paso por el Comité NADEC. El Comité NADEC está compuesto por 27 países en los cuales solo la codorniz será una especie importante o representativa en 2 o 3 de ellos. Pero hay 27 países que se van a posicionar sin quizás ni siquiera haber visto una codorniz en su vida. Entonces esto no sé si es ideología, pero desde luego es una disfuncionalidad del sistema europeo, que es muy útil para movimientos económicos y demás, pero que a nivel ambiental lo sufre nuestro sector primario, lo sufren nuestros agricultores, nuestros ganaderos, pues muchas veces deja unos vacíos que es muy difícil entender, y más desde una posición, cuando se asume una posición técnica, objetiva, científica, en la que convergemos todos los actores que estamos implicados. Uno de los grandes éxitos del Coturnix, y por lo que otros países han venido a copiarnos, que han venido cazadores de Francia, investigadores de Portugal, de Italia, de Lituania, a intentar copiar nuestro modelo, y es por esta convergencia de administración, ciencia y cazadores, los interesados. Esto Europa no nos lo permite. No diría tanto como ideología, pero desde luego es una disfuncionalidad del sistema. El otro día además, disculpa, sí. El otro día además en el foro de la caza de Valladolid, el foro de la codorniz en Valladolid quedó por los propios investigadores, por los propios miembros de ese task force al que antes hacía alusión Josep, de que datos concluyentes, a pesar de que se han remontado a 30 años atrás, como decía antes Luis Fernando, datos concluyentes no existen. Incluso la propia directora del IRES reconoce que no tienen todos los datos necesarios para tomar decisiones de carácter técnica o científica dirigidas a la supuesta necesidad de recuperación de la especie. Por tanto, ¿qué mueve entonces la decisión o las posibles decisiones que se tomen? Si además se desprecian los datos de los últimos 6 años, datos de un proyecto pues muy solvente, como acabamos de decir, y pionero. Pues no se entiende. ¿Qué ideas son entonces? Si no hay datos concluyentes a nivel técnico, ¿qué es lo que mueve a la comisión a...? Yo no voy a entrar en la parte más política, pero sí lo que puedo decir es que lo que pasa en España, ¿no? Y nuestra sensación desde el punto de vista científico también. Lo que nunca podemos convertir a una especie es en bandera de nadie, ni de la caza ni del ecologismo. Ha pasado con el lobo, sin datos científicos de la situación de la evolución de sus poblaciones. Se toman decisiones con un marcado carácter científico y porque el lobo no deja de ser pues, una bandera. Y en este caso, bueno, pues también hay una presión detrás de organizaciones que seguramente pueden buscar un interés más de colectivo, ¿no? Yo creo que lo importante para las especies es saber qué pasa con ellas y tomar decisiones
de su caza o de su gestión en base a datos científicos, empíricos, reales y con un apoyo, como en nuestro caso, que no estamos solos, que no lo he dicho, pero con el apoyo de la Universidad de Barcelona a través del método de lo que es la metodología SEC, el apoyo también en la parte genética de la Estación Biológica de Doñana, de el propio Ministerio, de 6 comunidades autónomas que nos han apoyado con el proyecto y que están haciendo seguimiento. Eso es lo importante. Esta especie es mucho más difícil que otras por las razones que esgrimía antes, pero para cualquier otra especie, las decisiones de su caza o de su inclusión en un listado como el ESPRE debe ser con todo el aval científico de ella. Es una contradicción, pienso yo, porque desde el gobierno, por ejemplo, la ministra Agesen, que es la ministra para la Transición Ecológica, está todo el día recalcando que el dato científico es vital pues, para luchar contra el cambio climático, el CO2, las emisiones, y ahora mismo tenemos datos científicos de una especie que parece que no tiene una repercusión, como parece ser que el gobierno también está proclamando en otros foros. Uno de los inconvenientes que tenemos en España como país, y esto además es una cuestión práctica que no puede interpretarse como política, es la distinta posición de nuestros ministerios que intervienen en Europa. Entonces muchas veces nos encontramos una vertiente más operativa, más práctica, más técnica, más del campo en el Ministerio de Agricultura. En cambio encontramos una vertiente un poco más ideológica, un poco más comprometida, digamos, ecológicamente, o lo que pretende ser un compromiso ecológico que puede omitir en cierto aspecto estos datos científicos. Por tanto, no diría que es una contradicción estricta, pero desde luego a nivel operativo para nosotros es complicado tener una posición unánime en Europa cuando existe esta discrepancia. En cuanto a lo que es la especie, esto también supondría un corte vital, ¿no? para su salida adelante, porque está monitorizada científicamente, tiene un papel en la biodiversidad y ahora gente que parece que no conoce la realidad tiene que estar ahí diciendo cómo hay que hacer las cosas. Esto, luego, ¿cómo se traduce en las comunidades autónomas y qué comunidades autónomas están mucho más implicadas en este proyecto? Aquí has dado en el clavo, porque aquí el toro, como se suele decir, lo tienen que matar las comunidades autónomas, ¿no? Efectivamente, son las comunidades autónomas las que dependen tomar las decisiones, ¿no? Porque son las competentes en materia de caza, pues lo dice la Constitución y nuestros estatutos de autonomía. Y las comunidades autónomas, evidentemente, se están resistiendo, fundamentalmente por lo que acabamos de decir, y son los datos que se han dicho en los últimos minutos. Hay comunidades, gobiernos autonómicos participando en el Coturni, los gobiernos autonómicos son conocedores de los resultados del Coturni que apuntan en dirección contraria a las conclusiones del Task Force. Por tanto, los gobiernos autonómicos, por decirlo de alguna manera, están contra la espada de pared porque si al final hay restricciones, sean las que sean, las va a tener que adoptar el titular o la titular de la consejería competente en materia de caza de la autonomía. Diga lo que diga, porque al fin y al cabo nuestro representante, como bien decía Josep, ante Bruselas es el gobierno del Reino de España, pero luego quien ejecuta esa decisión, esas restricciones, son los gobiernos autonómicos. Y es lo que te decía antes, hay muchos gobiernos autonómicos que se están resistiendo y le están pidiendo al MAPA que haga uso de los datos del Coturni, que son solventes, que, bueno, ya lo ha dicho Luis Fernando, universidades, Estación Biológica de Doñana, y que, oye, que hagamos defensa de Europa. Yo a veces, te lo digo, sigo el tema europeo por casi demás. A mí me gustaría tener un gobierno como el de Malta, ¿eh? El gobierno de Malta se parte la cara todos los años con la comisión defendiendo a nuestro sector y a otros sectores. Yo hablo de nuestro sector, me gustaría tener un gobierno, porque aquí parece que, oye, como Bruselas está preguntando, Bruselas está advirtiendo, vamos a tener un gesto, ¿vale? Que quizá haya que tenerlo y lo tendremos y lo asumiremos. Pero que no parece en este caso de recibo cuando, insisto, y es lo más importante, los propios científicos del Task Force, la directora del IREC, el otro día afirmó rotundamente que no tenían datos suficientes para tomar las decisiones. Pero, sin embargo, nos dijeron que solo 6 años del Coturni no eran suficientes. No sé cuánto me recuerda un poco a lo que está ocurriendo con el lobo, ¿no? Al final estamos tomando, a ver, salvando las diferencias, porque luego el lince está hiperprotegido, el lobo parece que también, pero en las comunidades autónomas hay pues, otra visión. ¿Con la codorniz podría pasar lo mismo?
La visión no es política y es una de las cosas que nosotros llevamos a gala y nos enorgullecemos los cazadores, que no tenemos un color político. Al final la cuestión es una perspectiva territorial. Entonces las entidades, por políticas que sean, que están en contacto con el territorio, son capaces de tener una perspectiva abierta y comprensiva con la caza, porque saben de su utilidad. Nos pasa lo mismo en cualquier comunidad autónoma que esté en contacto con el territorio, a nivel diputaciones, a nivel ayuntamientos, no pueden oponerse a la caza porque saben de su practicidad. Entonces no es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de comprensión y de vinculación al territorio. Por eso encontramos comunidades muy distintas, con posiciones muy parecidas en lo que se refiere a la defensa de aquello que afecta, porque la caza es necesaria para ellas. Para ir terminando este desayuno informativo sobre gestión forestal y cinegética, me gustaría que, no sé, dierais un titular, no sé si es petición, ruego o amenaza, cada uno de vosotros, en el tono que queráis, para que esto siga adelante como vosotros queréis que o pretendéis que sea. Josep. No sería un titular, sería un resumen muy conciso. Los cazadores hace 6-7 años con Coturnix emprendieron un camino que es muy claro y que considero que es el camino correcto, que al final estamos trabajando cada día de estos 6 años, hemos trabajado cada día simplemente para que estos resultados que nosotros ya sabemos que son válidos y son buenos, lleguen y sean aceptados por las instituciones, y ese día va a llegar. Esperemos que sea antes temprano que tarde y esperemos que no sea a costa de una cuestión clave para el desarrollo rural en España como es de la codorniz. José María. Sí, copio lo que ha dicho mi presidente, y yo añadiría además que, como bien reclaman los científicos, apartar, desterrar de la ciencia los sesgos ideológicos. Es necesario. Yo estoy convencido que en este caso está teniendo mucho peso las presiones de los grupos ecologistas, presiones ideológicas, evidentemente, legítimas, pero yo creo que la ciencia tiene que estar por encima de eso y tiene que ser algo neutro, objetivo. En este caso creemos que está de parte del mundo de la caza. Y los datos son tan contundentes que nos deben de permitir seguir cazando como veníamos haciéndolo hasta ahora, con solvencia, apuntando a la sostenibilidad, y que no tiene sentido lo que quieren hacer con el sector. Luis Fernando, titular. Pues yo me voy a titular, sí. Yo lo que diría es que la codorniz es la primera especie en la que la implicación de cazadores en el siglo XXI permite su conocimiento y su continuidad pues, en la gestión actual. Pues muchas gracias. En este Día Mundial de los Bosques, 21 de marzo, hablar de cinegética creo que es imprescindible, hablar de caza, hablar de codorniz, que es una especie emblemática también en nuestro país. Y bueno, pues agradecer a Josep Escandel, que es el presidente de la Real Federación Española de Caza, estar aquí. También a José María Mancheño, presidente de Mutua Sport, y a Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisán. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un rato en el siguiente plató, que hablamos de gestión forestal y prevención de incendios. Muchas gracias.